Podemos sentarnos. Como saben, ¿verdad? Una vez al mes nosotros hemos decidido tomar el espacio para estudiar el santuario. Es un tema que a veces sabemos su importancia, lo escuchamos, pero muy pocas veces le damos la atención debida. Por eso nos hemos propuesto todos los meses estudiar, aunque sea una vez al mes, el tema del santuario. Tema importante porque de él depende, del conocimiento de él, depende de nuestra salvación, ya que allí se prefiguraba en el santuario terrenal, se prefiguraba lo que Jesús iba a comenzar a hacer, lo que está haciendo y lo que culminará con respecto a nuestra salvación. La lectura bíblica en esta noche, próxima por favor, si es posible, la encontramos en el libro de Romanos capítulo 12 y verso 1. Romanos 12 y verso 1, que dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, pero obviamente por extensión a todos los cristianos en todas las edades. Dios nos pide que nuestro cuerpo sea un templo, y qué interesante. Mientras hablaba con Dios y repasaba, decía, el miércoles terminamos hablando de eso, ¿verdad, Román? Como estábamos hablando de mayordomía y hablamos del templo del Espíritu Santo, e incluso este fue uno de los últimos versos. Y aunque no es el tema de mayordomía que estábamos hablando, Dios siempre en su infinita sabiduría busca la manera de que nuestras mentes queden, ¿qué? Conectadas a lo que Él está diciendo. Así que, qué bonito, ¿verdad? Qué bueno saber que tenemos un Dios que está tan pendiente incluso de esos pequeños detalles. Próxima. El altar de holocausto era uno de los muebles más importantes del arca, del santuario. El arca o el altar de los sacrificios, porque allí comenzaba todos los símbolos, todos los ritos y todas las cosas que se iban a hacer en el santuario comenzaban con el altar. Nadie podía brincar el altar para pasar al lavacro. El altar iba primero que el lavacro. Ningún sacerdote podía entrar directamente al santuario sin antes haber pasado por el altar. El altar era un paso importante, tan importante que estaba en el centro del atrio. Y eso nos dice a nosotros algo. No es posible llegar a Dios sin antes pasar por el sacrificio. Y no me estoy refiriendo a que tenemos que sufrir para llegar a Dios. Me estoy hablando del sacrificio del altar. En otras palabras, alguien tiene que morir para que haya acceso al cielo. La pregunta es, Ana, si tú mueres, ¿puedes tener acceso al cielo? No, porque tu muerte no es suficiente para pagar tu pecado. Mi muerte no es suficiente para pagar todos los males que yo he hecho. Así que el altar no solamente nos dice que hay unos pasos específicos, sino que nos dice que todo comienza con Jesús. Todo lo que no comienza con Jesús no tiene sentido, no sirve y a la larga se pierde. Pero al contrario, si empieza con Jesús, hay éxito. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Próxima. Por eso es que el salmista decía en Salmos 43, versos 3 al 4, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Pero antes de eso, antes de conducirse la luz y la verdad de Dios, conducirlo a su santo monte, ¿qué él hace? Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpas, ¿o qué? El salmista estaba claro en su pensamiento. Para tener acceso al cielo, necesito a alguien que esté en mi lugar.
Yo no puedo ir ante el Padre con mi vida, no puedo ir ante el Padre con mis bienes, no puedo ir al Padre con lo que yo tengo, con mis dones, mis talentos, etc. La única manera de llegar al Padre es a través de alguien que ofreció su vida, y lo vemos en el símbolo del Cordero en el altar del holocausto. Próxima. Para el hebreo, ¿verdad? Para el israelita, el altar en el santuario no era un elemento de tristeza, más bien era un elemento de paz, porque aquel que adoraban y ellos servían, les aseguraba que sus pecados eran limpiados. Siglos más tarde, por inspiración divina, Juan el Bautista dijo estas palabras, refiriéndose a Jesús y haciendo una conexión con el tiempo y el santuario. He aquí, ¿qué cosa? El Cordero de Dios. No cualquier Cordero, el Cordero de Dios. Y cuando hacemos un estudio más profundo de ese texto, nos damos cuenta de que Juan el Bautista no estaba hablando de cualquier cordero que se sacrificaba en el altar, estaba hablando del Cordero Pascual, el Cordero que estaba destinado a explicar cómo Dios salvó a Israel de la esclavitud física. Y Jesús venía siendo la realidad el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado, o sea, libertar al ser humano de la esclavitud espiritual. Así que el altar para el israelita era bien importante. El altar en el santuario era el segundo, porque el primero más importante era el arca del pacto, pero el altar les daba a ellos una esperanza de que si habían pecado, había todavía solución para su vida. Ahora, ¿cómo era este mueble? Yo estaba trabajando en mi casa, estaba tratando de construir uno, aunque no fuera del tamaño real, para que ustedes pudieran verlo de manera física, pero se me hizo imposible tenerlo aquí hoy. Para la próxima vez que estudiemos el tema, voy a tenerlo aquí para que lo podamos ver, porque verdad, siempre cuando tenemos las enseñanzas, no solamente habla, sino visual, captan más nuestra atención y entendemos mejor. ¿Cómo era ese santuario? Ese altar. Próxima. Éxodo 38, 1 al 2 nos dice, igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y las cubrió de bronce. Levítico es un poquito más específico, porque Levítico habla de las varas que estaban a los 2 lados para cargarla, hablaba de la parrilla que estaba en el centro, porque era un mueble que era cuadrado, pero era hueco, tenía una malla en el centro, y abajo otra parrilla que recogía la ceniza. En Levítico hay un poquito más de detalle, pero yo quise poner este texto porque este texto nos dice las medidas en tamaño. Próxima. Esas medidas eran aproximadamente 7 pies de ancho por 7 pies y 4.5 de alto. O sea, era un mueble inmenso. Imagínese usted 7 pies a lo largo y después 7 pies a lo ancho y casi 5 pies de alto. 4 pies y medio. ¿Era grande el mueble? Súper grande. De hecho, era el más grande. Ahora, imagínense ustedes los sacerdotes cargando ese mueble en sus hombros. 2 en un lado, uno al frente y otro atrás, y 2 en el otro lado. Porque era madera cubierta con planchas de bronce. Imagínese usted a esos hombres cargando ese arca. ¿Por qué era tan grande? ¿Por qué el tamaño era tan grande? Vamos a ver más adelante por qué Dios pidió que fuera tan grande. Próximo. El altar estaba acompañado de otros utensilios que se utilizaban para el sacrificio. Habían platillos de bronce para recoger la ceniza o la sangre también. Habían tazones, paletas de bronce para mover el sacrificio o acomodarlo, garfios.
Habían diferentes instrumentos que se utilizaban para manipular el sacrificio una vez había sido puesto dentro del altar. Nadie podía entrar, el fuego estaba encendido y nunca se apagaba. Así que no podían esperar que se apagara el fuego para entonces entrar y sacar. Siempre estaba encendido, por eso tenían diferentes utensilios que utilizaban para trabajar con el sacrificio dentro del altar. Próxima. Y debajo del altar, como les había dicho, Dios mandó a colocar una rejilla de bronce que se conectaba con los anillos donde se ponían las varas, y era para recoger, soportar el cordero o el sacrificio que se pusiera, y a la vez poder separar el cordero de la ceniza una vez fueran a sacarlo, porque el altar tenía que estar siempre limpio. Y las anillas, dijimos, junto con las varas, dijimos más adelante, era para cargarlo, porque ellos no podían tocarlo físicamente, sino que lo tenían que poner en sus hombros y mover, igual que hacían con el arca. ¿Ok? Ahora, hay un elemento que está añadido al altar, y es que en sus 4 esquinas tiene un diseño de 4 cuernos, o tenía un diseño de 4 cuernos. No nos dice si eran en forma recta o eran circular ¿verdad? O en espiral, pero normalmente cuando nosotros vemos la foto lo vemos como si fuera curviado hacia afuera. Muchas personas piensan que era en forma de los cuernos de los corderos porque hacía alusión al cordero, pero realmente no tenemos a ciencia cierta la forma en que era. Próxima. Ellos tenían un propósito interesante. Eran 2 propósitos. Uno ceremonial y el otro era meramente estético, para ayudar al sacerdote. Mira lo que dice Salmo 118, 27. El Señor es Dios y nos ha dado luz. ¿Qué cosa? Atad víctima con cuerdas, ¿a qué? A los cuernos del altar. Los cuernos estaban hechos para que el sacerdote, si había muchas personas que estaban entrando a la vez, pudiera poner allí los corderos mientras trabajaba con uno. Y el animal no estuviera corriendo por todo el atrio, sino que estuvieran allí amarraditos en turno esperando. Tenemos un Dios de orden. Y hasta en eso Dios tiene detalle. Ahora, el otro, que es el más importante, era el ceremonial. Próxima. Y es que una vez que se hacía el sacrificio, el sacerdote tenía que poner la sangre en los cuernos del altar. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión, y derramarás toda la sangre al pie del altar del holocausto que estará a la puerta de la tienda de la reunión. Tenía que poner sangre en las 4 esquinas del altar, en los cuernos, simbolizando que la ofrenda no solamente estaba siendo quemada, sino que se estaba ofreciendo la sangre del cordero. Y eso nos llega a nosotros a la mente el texto de Pablo, que está en Hebreos 9:22, y todos nosotros conocemos el principio del texto. Y casi todo es purificado ¿con qué cosa? Según la ley, con sangre. La sangre estaba diciendo, el sacrificio se ha hecho. Porque no era solamente poner el cordero, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso Jesús no murió de una muerte natural, sino que ofreció su vida derramando ¿qué cosa? Toda su sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario, fíjate lo que está diciendo, como en el antiguo se hacía eso, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificio que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, porque la sangre era del cordero. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El símbolo de poner la sangre en el altar, en los cuernos, simbolizaba que el sacrificio había sido ofrecido y había sido completado. Jesús no tuvo que llevar sangre en un tazón al santuario celestial, sino que la llevó corriendo por su pena. Porque se presentó él mismo, dice el texto, que él mismo se presentó como un sacrificio. Y es mejor, ¿por qué? Porque el cordero, para poder ser un sacrificio, tenía que derramar toda su sangre y dejaba de vivir. Pero Jesús, al resucitar, puede interceder por nosotros de una manera perfecta, constante, íntima, sin intermediario alguno. Y podemos darle gracias a Dios por eso. Porque ese símbolo estaba hablando de que iba a haber una esperanza mayor, que un día llegaría aquel que pagaría todas las deudas por todos los tiempos y a todas las personas que quisieran venir a él. Próxima. Y allá está otro de los versos. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y los cubrió de bronce. Ahora, es interesante porque cuando nosotros vamos al símbolo de los cuernos, recordemos que el santuario, todos sus elementos tienen símbolos y representan algo real. En la Biblia los cuernos se usaban como trompetas para la guerra. Nosotros podemos ver que los cuernos de los corderos se utilizaban para tocar en guerra. Usted puede ver un versículo que le habla sobre eso en Josué 6:13. Si quiere usted tener un verso para poder confirmarlo, Josué 6:13. Símbolo de guerra o símbolo de conquista. Pero también era utilizado por los profetas como una redoma o un envase donde se guardaba el aceite para ungir, ya fuera a los reyes o al próximo profeta o a una persona a quien Dios pidiera. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Samuel que Samuel ungió ¿a quién? A Saúl como rey, pero también ungió ¿a quién? Posteriormente a David, y lo hizo de esta forma. Tomó el cuerno y derramó sobre él el aceite. Un cuerno que era pulido por fuera, hueco por dentro, para guardar aceite. Primera de Reyes 1:39 también es otro verso que habla de esto. Ahora, esto a nosotros nos dice, si habla de guerra y conquista, usando el símbolo, y habla de manera espiritual, que ¿qué cosa? Que en utilizar el cuerno, el shofar era la trompeta. Es un cuerno, pero se le dice shofar cuando se convierte en trompeta. Pero está hecho de un cuerno de carnero. El significado nos dice que la persona que utiliza el cuerno o el shofar o la redoma, que es el objeto para guardar el aceite, estaba capacitado por autoridad divina para ejercer un cargo importante, ya fuera sacerdote, profeta o rey. Por tal razón, el símbolo de poder y redención se le aplicaba también a Jesús, porque el altar tenía 4 cuernos. El libro de Apocalipsis nos habla de esto mismo, y mira cómo lo presenta Juan en el capítulo 5, versos 11 y 12. Como vimos nosotros, los cuernos simbolizan, ¿verdad?, poder, reinado, autoridad, gobierno. Mira cómo dice el verso. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor de ¿qué? Del trono. Los tronos, ¿verdad?, son los lugares donde se sientan los reyes. Y de los seres vivientes y de los ancianos, y sus números eran millones de millones, que decían a gran voz: al Cordero, que fue ¿qué? Es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Así que los cuernos no solamente hablaban del sacrificio, sino que hablaban de la autoridad que tenía ese sacrificio que simbolizaba a Jesús. Y como son 4, habla de 4 facetas en cómo Jesús comenzó su reinado como hombre.
Porque sabemos que como Dios en la eternidad, Jesús siempre ha sido rey. Amén. Porque Él ha existido desde la eternidad y existirá para siempre. Próximo. Otra cosa que podemos añadir aquí es que cuando vamos a las profecías en Daniel o Apocalipsis, los cuernos siempre simbolizan reinos o reyes. Estos otros textos que podemos utilizar para también soportar, ¿verdad?, la idea de que hemos hablado. El altar tenía 4 cuernos, lo que nos deja ver que hay 4 facetas o 4 momentos donde Jesús ejerce su poder como rey. Y la primera, próxima, es en la cruz como ofrenda por el pecado. Cuando a Jesús se le inquirió muchas veces en su vida aquí como humano, de que tomara un reino temporal, Jesús dijo, ¿mi reino qué? No es de este mundo. Yo tengo un reino, pero la forma en que yo voy a venir a reinar, a comenzar a reinar, es diferente como comienzan los reyes humanos. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser, ¿qué cosa? Gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Allí Miqueas estaba viendo proféticamente a Jesús y diciendo, mira, ese rey que tú vas a tener en un futuro lejano para nosotros, cercano para aquellos, ¿verdad?, que vivieron, no es cualquier rey, es un rey que viene desde el comienzo y antes del comienzo del tiempo. Jesús vino a esta tierra como rey, aunque no pareciera físicamente. Pero su reinado era diferente, porque él tenía primero que como rey quitarle el gobierno al rey de este mundo. ¿Y quién era el rey de este mundo? Satanás. Así que él no podía venir solamente a reinar y sentarse en un trono. Él tenía que ganarse ese trono al vivir una vida perfecta, sin pecado, y demostrarle a Dios, al ser humano y a todo el universo que se puede vivir sirviendo a Dios y obedeciendo la ley perfectamente. Se puede hacer. Obviamente amarrados de Dios. Próxima. Otro versículo que podemos encontrar en el Antiguo Testamento como Jesús, como rey en la tierra, mientras vivió en su ministerio, es Zacarías 9:9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, ¿qué cosa? Tu rey. Tu rey viene a ti justo y dotado de ¿qué? De salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió eso? La entrada triunfal a Jerusalén. Allí se cumplió ese verso de Zacarías y Jesús entró como rey. De hecho, Zacarías habla de eso porque esta era la costumbre hebrea para los reyes. Como si van, cuando Salomón inauguró su reino, hizo lo mismo. Una caminata real, sentó en un asno. Y tú dirás, ¿por qué un asno y no un caballo? Que es un animal más con más porte. Y es porque en Israel no habían caballos. Dios le había prohibido a los israelitas comprar caballos. ¿Por qué? Porque los caballos en el tiempo en que salieron de Egipto, donde mejor se vendían eran en Egipto precisamente. Ellos tenían el monopolio de la venta de los mejores caballos de guerra. Y para comprar caballos, ¿qué tenía que hacer Israel? Volver a Egipto. Por esta razón Dios le dijo, no vas a tener caballo. Punto. El animal que vas a usar va a ser ese. Y también porque representa en el rey, ¿qué cosa? Humildad. No es lo mismo entrar en una procesión en un caballo grande que entrar sentado de ladito en un animal tosco, ruidoso, feo, a la vista de algunos, porque a mí, por lo menos a mí me gustan, son bonitos, a mis ojos, ¿verdad? Porque representa humildad y precisamente eso representaba el reinado de Jesús. Jesús vino a luchar de manera espiritual con humildad para vencer a Satanás y quitarle el poder de sus manos para poder entregarle el reino a los seres humanos. Por eso él no vino a sentarse en un trono físico. Aunque Judas lo intentó, aunque Pedro intentó convencerlo, aunque la multitud lo intentaba coronar, él siempre decía, no, yo vine con otro propósito, otro reino.
Y por último, otro texto que nos habla de eso es la crucifixión de Jesús. Próximo. Juan 19:19 dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito, Jesús, ¿qué cosa? El Nazareno, el Rey de los judíos. Hasta el final, en su muerte, a Jesús se le declaró siempre como ¿qué? Como Rey. Y ahí está el acróstico que siempre usamos en los dibujitos, y que en latín significa Jesus Nazareus Rex Ludarum. Más o menos así se pronuncia. Próxima. Ahora, una vez que Jesús venció en la cruz, le ganó el reino a Satanás, tenía una segunda faceta de rey, y es en su ascensión como corregente con el Padre. Jesús no ascendió al cielo a sentarse en su trono. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, la promesa a las iglesias, que Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre, ¿en qué? En su trono. Antes de Jesús ser rey en esta tierra, finalmente tenía que pasar por otro proceso, y es ir a donde el Padre, para que el Padre le diera la autoridad, porque Jesús ya no iba solamente como Dios al cielo, iba como Dios, pero también iba como ¿qué? Como hombre. Así que necesitaba que el Padre, número 1, aceptara su sacrificio, número 2, lo validara, y número 3, lo colocara entonces de nuevo en el lugar que él voluntariamente había cedido. Qué lindo, ¿verdad? Esa es la segunda faceta de Jesús. Mira cómo dice Marcos 16:19. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿en dónde? A la diestra de Dios. Eso fue lo que vio Esteban cuando lo estaban apedreando. Él dijo, veo el cielo abierto y a Dios Padre y a Jesús, al Hijo, sentado a su diestra. Ahora Jesús estaba gobernando al lado del Padre, y como Dios podía interceder por ti, y como hombre puede entenderte. Esa faceta de rey es importante. El hecho de que Dios pueda estar en el cielo sentado no meramente como el regente del universo, sino como el hombre que fue y que es, humanamente hablando, puede entenderte. Un símbolo de eso es la escalera de Jacob. Como Dios une al cielo con la tierra, y como hombre une a la tierra con el cielo. Qué bonito, ¿verdad? Qué Dios tan grande tenemos. Próxima. La tercera faceta, ¿verdad? Simbolizada en el tercer cuerno, es que en el juicio como juez y abogado, valga la redundancia, en el juicio investigador. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿está bien? Recordando lo que acabamos de leer, en el cielo, al que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Y usted dirá, ¿pero dónde dice que Jesús es rey en el lugar santo? La frase donde dice, tenemos tal sumo sacerdote. Jesús no está fungiendo como cualquier sacerdote, sino como el rey o el jefe de todos los sacerdotes. El lugar que tenía Aarón en la tierra y que no podía sustituir nadie sino su propio hijo después de él. No había votaciones para ver quién iba a ser el sumo sacerdote, era el próximo hijo y se supone que fuera el primogénito. En el caso de Aarón no sucedió así porque sus dos primeros hijos murieron por lo que hicieron. Así que Jesús está en el cielo en la fase de sacerdote como el jefe de los sacerdotes, el rey. Pablo lo llama el pastor de los pastores. En el libro de Santiago, creo que es en el libro de Timoteo, si mal no me equivoco. Después busco el versículo específicamente. El Pablo lo menciona, pastor de los pastores, o sea, el jefe de aquellos que fungen como sacerdotes en la tierra, o como levitas, simbólicamente hablando, aquellos que llevan la palabra de Dios. Dios está en el cielo como rey, y esa autoridad le permite a él limpiar tus pecados, decir, perdonado es. Decir borrón y cuenta nueva.
echarlo al mar, como dice la Biblia, y no acordarme de eso jamás. Próximo. Y por último, en su reinado por fin, cuando Jesús venga por última vez a esta tierra con la Santa Jerusalén para establecer su reino. De hecho, la Biblia en Apocalipsis 20 lo menciona a él viniendo ya no en un cordero, en un pollino, sino en un caballo blanco. Y el nombre que le da es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Hablando de, ¿verdad?, de esto, de que él ahora por fin va a tomar al 100% tu reinado y no va a haber nadie quien tome su lugar después de él, porque él vivirá para siempre. Apocalipsis 11:5 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y ¿de quién? Y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Allí, ese último momento cuando Jesús cumpla con su última faceta como rey, no habrá quien tome su lugar una vez más. Entonces allí Jesús vivirá contigo y conmigo por la eternidad y se cumplirán las palabras que le dijo a través de Juan a esta iglesia: al que venciere, le daré, lo dijimos ahorita, que se siente conmigo en mi trono. ¿Por qué? Porque esta tierra será la capital del universo. ¡Qué privilegio tan grande! Isa, saber que de ser un planeta insignificante, pecador, nos convertiremos en el centro del universo, en la capital. ¿Quieres tú vivir allí? Eso es gracias al sacrificio de Jesús y a sus 4 facetas como rey. Próxima. Por tal razón, el profeta Isaías, cuando habla o profetiza sobre el Mesías, dice: porque un niño nos es nacido, hablando de su faceta humana, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, el poder de Dios. Y por eso será llamado su nombre admirable, un buen consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de la paz. Y cuando tú analizas uno por uno, está hablando de su vida. Será llamado admirable. Aunque el mundo no lo vio admirable, aquellos que reconocieron en él al Hijo de Dios, vieron a un ser admirable. Y vieron en él un ser que podía aconsejar al corazón y hablar y convertir al pecador. Cuando resucitó, después de la cruz, se convirtió en ¿qué? Dios poderoso, porque llevó cautiva la muerte para siempre en su resurrección. Y al ascender al cielo, se convirtió en Padre eterno, porque volvió al lugar donde él estaba, uno con el Padre. Y al final, cuando regrese a este planeta y el pecado sea eliminado, se convertirá en el príncipe que trae la paz. ¿Lo habían visto ese versículo de esa manera? Eso es lo que está diciendo Isaías. Él está conectando el santuario, los 4 cuernos del santuario y todas las facetas que Jesús cumplió, que está cumpliendo y que cumplirá para convertirse en aquel rey, el rey de nuestra vida. Es en virtud de estas 4 facetas, rey sufriente, rey vencedor, rey legislador y rey gobernador, que puede prometerle a sus hijos, y lo decimos una tercera vez, al que salga vencedor, me encanta esta versión, le daré el derecho. Le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Somos merecedores de eso? No, solo por su gracia. Solo por su gracia es que podemos merecer sentarnos un día en su trono con Él. Porque si miramos nuestras vidas y lo analizamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que somos malos, somos pecadores, pero su amor es más grande. Próxima. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos. Ahí está el texto que podríamos utilizar para unir todos estos conceptos.
Está el cordero, están el símbolo de los cuernos, dice, y 7 ojos, de los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y si sigue leyendo todo el capítulo, este capítulo está hablando de la entronización de Jesús, luego que subió al cielo a encontrarse allí con el Padre. Próxima. Por fe en Cristo, dice el Espíritu de Profecía, por fe en Cristo nos convertimos en miembros de la familia real, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Cristo somos uno al llegar a la vista del Calvario y al ver a quién, al sufriente real, hablando, ¿verdad?, de su poder como rey, que en la naturaleza humana llevó la maldición de la ley en lugar del hombre. Son raídas todas las distinciones nacionales, todas las diferencias sectarias. Se pierde todo honor, todo rango, todo orgullo, toda casta. La luz que brilla desde el trono de Dios sobre la cruz del Calvario da fin para siempre a las separaciones hechas por los hombres entre clase y raza. Somos uno en Cristo Jesús, porque Él ahora es el dueño no de solamente una nación, de todo aquel que quiera venir a Él. Los hombres en general, toda la raza humana, todas las clases se convierten en miembros de una familia, hijos del Rey Celestial. Todos tenemos a través de Jesús el mismo derecho. Tengamos la misma sangre de Abraham o no. Qué Dios tan hermoso, ¿verdad? Ahora, falta un último símbolo. Próxima. Y es el del material. Estaba hecho de 2 materiales. Allí la foto se ve un poquito mejor y pueden apreciar el color de los materiales. A la izquierda tenemos la madera de acacia y a la derecha el bronce. Eran los 2 materiales con que se utilizaban. La madera de acacia es utilizada a menudo por su resistencia y su durabilidad. En los tiempos antiguos, en el tiempo de Moisés y del Antiguo Testamento, la frase que utilizaban las personas para esta madera era la siguiente: la madera eterna. No le daba polilla tan fácil, era bien difícil. Resistente al calor, porque se plantaba en el desierto. Dura, ¿verdad?, en su dureza, fuerte. Por eso le llamaban la madera eterna. Yo quiero que ustedes vayan haciendo el símbolo, ¿verdad?, analizando el símbolo, ¿verdad? Y el bronce tiene un alto rendimiento al calor. Es uno de los metales que más difícil se derrite. Ambos elementos muestran fortaleza y confianza. Estos méritos se encuentran solamente ¿en quién? En Cristo Jesús, quien es representado por el altar de sacrificio y su rito. No podemos confiar en nadie más que en Jesús. Él no necesita a nadie que esté entre Él y yo para pedirle perdón. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que dijo Juan allí y Pedro cuando estaban frente a los fariseos? No nos vamos a callar aunque ustedes quieran, porque no hay otro nombre, no hay otro en que nosotros podemos confiar. ¿Solamente en qué? No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos confiar, sino solamente en el nombre de Jesús. No necesitamos más nadie. La fortaleza está en Él, el poder está en Él, los méritos están en Él y en nadie más. Y eso es lo que simbolizan estos 2 materiales unidos. Próxima. Es interesante porque, aunque no tenemos muchas referencias bíblicas sobre esto que les voy a decir, bueno, en realidad no hay, sino lo que hay es como ¿cómo uso la palabra? Tradición hebrea. Ellos piensan que en realidad la zarza ardiente que vio Moisés, porque el lugar donde Moisés estaba, los únicos árboles que existían era estaba hecho del mismo material con que más adelante Dios le pide a ellos que hagan el arca. Y aunque no tenemos versos bíblicos que nos puedan confirmar esto, hay una relación muy fuerte dentro de la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque junto a la madera con el fuego representan sacrificio. Así que es muy probable que Dios utilizó en la zarza ardiente un árbol de acacia
para aparecérsele a Moisés cuando le pidió que fuera a buscar a su pueblo. Otro ejemplo es que la palabra Sené, que es la palabra que se utiliza en la Biblia para este árbol, ¿verdad? Es utilizado solamente en este versículo, cuando Moisés habla con Dios en la zarza ardiente. Nosotros en nuestro español dice zarza ardiente, porque pues representa un arbusto que estaba en esa área. Pero en el versículo es más específico y usa la palabra sená, o en algunas a veces usa la palabra shitá, que significa acacia, en ese versículo. Así que es muy probable que sí, que era un árbol de acacia. ¿Y qué tiene que ver todo eso, la relación del altar con el suceso de Moisés? Pues mire, allí es donde se presentó Jesús. La zarza ardiente decía que estaba encendida en fuego, pero no que no se consumía. Y el altar debía tener fuego que siempre estuviera ¿qué? Ardiente y encendido. Hay una conexión, una relación entre las dos cosas. Próxima. El altar de sacrificio, la madera hablaba de la humanidad impecable e incorruptible de Jesús, como la madera de acacia es difícil de que se dañe o que la polilla se la coma. Así que hay una relación entre su vida humana perfecta y la madera. Ana, ¿ibas a decir algo? No, porque son árboles que son es difícil que estos tipos de animales puedan hacer huequitos y casas en él. Por eso se le llamaba así y era utilizado en el tiempo antiguo para hacer muchas construcciones porque era duradera. Juan, en Hebreos 4:15 y en Juan 1:14 se habla de Jesús como el Verbo encarnado que se hizo hombre para vivir en la tierra y que aunque pareciera frágil por fuera, tenía todo el poder divino en él. Así que la madera es una representación de la humanidad de Jesús. La madera del tabernáculo proviene del desierto. Y nuestro Señor fue comparado ¿con qué? Con raíz de tierra seca. O raíz de árbol plantado en el desierto. Esto lo dice Isaías 53:3. El pueblo no veía en él algo de hermosura, mientras que Isaías 53:2 lo presenta como un árbol que en sí no tiene hermosura, como la acacia, pero que en su interior se muestra hermosa al ser cortada para uso ornamental. Afuera se ve rústica y fea porque incluso es llena de espinas. Pero cuando cortas el árbol, las vetas que tienen adentro son hermosas. Así era Jesús. Al mundo parecía algo insignificante, pero en ese ser se encontraba la plenitud de la divinidad. Aún así, con todos sus problemas, ¿verdad? Dificultades humanas, Jesús venció el pecado. Contra todo pronóstico en su humanidad y como humano, derrotó la tentación, derrotó el pecado y derrotó la muerte. Así que la madera simboliza a Jesús y podríamos decir que en Jesús también podríamos utilizar la misma frase que se usaba para la madera eterna. Próxima. Ahí yo tengo una aplicación entre el Israel en el desierto y Jesús, y cómo Jesús literalmente venció en cada parte en que el pueblo de Israel cayó, simbolizando de que Jesús había vencido en todo lo que el ser humano cayó para hacer el sacrificio perfecto. Por ejemplo, la Pascua anunciaba a un cordero que iba a librar a los israelitas de la esclavitud, mientras que Juan presenta a Jesús como el cordero que iba a limpiar y iba a salvar al ser humano de la esclavitud del pecado. Primero de Corintios se nos dice que cuando Israel pasó por el Mar Rojo, en realidad fueron bautizados. Y Jesús, en el desierto, fue llamado por el Espíritu Santo, llevado donde Juan. ¿Y Juan qué hizo con Jesús antes de su ministerio? Lo bautizó. Y luego que los israelitas salieron del desierto, del Mar Rojo, ¿fueron a dónde? Al desierto. Así como Jesús fue al desierto. Y los israelitas pecaron y fueron malos porque aunque Dios le dio el maná, se quejaron. Jesús venció
el pecado, como Satanás le dijo, convierte esas piedras en pan. Mientras Israel pecó cogiendo en sábado o intentando coger en sábado maná, Jesús venció diciéndole, no solamente de pan vivirá el hombre. De hecho, ese versículo es interesante porque en el Antiguo Testamento dice, te afligí y te hice pasar hambre para que entendieras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jesús. Está citando ese texto de Deuteronomio. Y en donde ellos pecaron en el alimento, Jesús venció. En la adoración, Moisés se fue al monte y ¿qué hizo rápido Aarón? Un becerro de oro. Y en donde ellos cayeron en la adoración, Jesús venció cuando le dijo a Satanás, a Dios solo servirás y a Él adorarás. Cuando Satanás le dijo, mira, todos estos reinos son míos y si tú te arrodillas nada más, yo te los doy. En donde Israel cayó, Jesús venció. Y por último, ¿cuántas veces no tentó Israel a Jehová en el desierto? Pero cuando Satanás le dijo, tírate de aquí y a sus ángeles mandarás, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? No tentarás. En los tres aspectos en que Israel pecó en el desierto, Jesús venció en el desierto. Por eso es que Jesús podía ser el Cordero perfecto, porque Él cumplió exactamente todo lo que los israelitas habían caído, y por eso Él es también nuestro garante, porque donde nosotros caímos, Él también venció. Próxima. En el altar de sacrificio, el bronce, ya estamos por terminar, nos habla del juicio en el que fue sometido nuestro Señor Jesucristo. Porque el bronce, como dijo ahorita, es bien resistente al calor. Se derrite o se funde cuando entra entre 1083 grados. Hay que darle calor a José para que se derrita. 1083 grados. La cubierta de bronce que tenía todo el altar nos recuerda de los padecimientos de Cristo bajo el juicio divino, quien fue hecho maldición a causa de nosotros, según Gálatas 3:13. Este juicio de Dios sobre el pecado fue puesto sobre él. Cristo bebió la copa pura de la ira de Dios en su totalidad en nuestro lugar. De hecho, Salmo 22, le dejo de asignación, léalo, comienza diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es literalmente Jesús hablando, ¿verdad? David está profetizando. Y uno de los textos dice, mi corazón se derrite como la cera. Haciendo, ¿verdad?, alusión al calor espiritual, si pudiéramos decir, que estaba sintiendo Jesús. La Biblia dice que el peso del pecado era tanto que él sudaba, ¿qué cosa? Gotas de sangre. Todavía no le había cogido un golpe encima y ya la sangre le había salido mientras sufría en el Getsemaní. Pues podríamos decir que como la salsa, él ardió bajo la prueba, pero no se consumió. ¿Por qué? Porque como vivió una vida perfecta, aunque fue a la tumba en nuestro lugar, la tumba no lo pudo retener, porque él era perfecto. Y al tercer día, su padre le llamó y él se levantó. No podemos estimar la intensidad del sufrimiento de Cristo, no lo podemos entender nunca. Aunque lo podamos describir en películas, fotos, dibujos, no podemos nunca saber la inmensidad del sufrimiento de Él. Los castigos horribles que tuvo que sufrir la humanidad, la humillación, el látigo, los espinos y la cruz, fueron solo los instrumentos usados por los hombres. Estos no son de compararse con el bautismo de fuego que fue la ira de Dios sobre el que era sin pecado, tan solo por amor a nosotros. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo y sobre el madero, y gracias a su sacrificio es que nosotros podemos decir que tenemos vida. Por último, entramos entonces, próxima, al sacrificio en sí, que vamos a tratar de darle un poquito rapidito porque ya estamos cerca de las 9. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecado si no hay, ¿qué cosa? En el sacrificio era necesario que el pecador número 1 pidiera perdón. De ahí que este mueble toma un papel importante al conectarse a través de la sangre derramada. Allí no todas las personas podrían entrar. La sangre derramada del animal era importante para justificar al pueblo ante Dios. No era llevar el cordero, era sacrificarlo.
era derramar toda su sangre. Era que Él entregara su vida completa por los pecados. Próxima. Y nosotros sabemos que para los israelitas esto no era algo nuevo. Desde el tiempo de Adán, si rastreamos la Biblia desde el Génesis, nos damos cuenta que es un mandato de Dios. Adán lo hizo, Caín y Abel lo hicieron, aunque Caín lo hizo mal. Noé lo hizo, Abraham lo hizo, Isaac y Jacob también lo hicieron. Desde la salida del Edén. Pero es interesante, mira cómo el espíritu de profecía, próxima, el espíritu de profecía lo narra. A la puerta del paraíso guardaba por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. ¿Y qué cosa? Y allí iban los primeros adoradores, allí levantaron sus altares y presentaron sus sacrificios. Porque ellos sabían que alguien iba a venir a morir por ellos para que esas espadas un día se separaran y ellos pudieran entrar otra vez a ese lugar. Y allí Adán con sus hijos hizo sacrificio. Allí, lo más probable, Abel hizo sacrificio. Hasta que después el Edén fue quitado de esta tierra. Próxima. Esto es un video para que, esta próxima que viene, Elizabeth, cuando la ponga le das play, yo te digo ahora, es un video cortito de unos 20 segundos que ejemplifica el suceso de cómo es que se hacía el sacrificio. Quiero que presten atención a los detalles del video, aunque no tienen buena resolución. La persona, ¿verdad? Lleva su cordero. El sacerdote, ¿qué hace? Lo examina, que todo esté bien, que no tenga heridas, porque Jesús fue ofrecido como sacrificio perfecto. Luego, el pecador, ¿qué hacía? Ponía las manos sobre el cordero y mientras oraba el sacerdote, ¿verdad? Ofrecía, y el pecado de la persona simbólicamente, ¿qué pasaba? Entraba al cordero. Y ahora el cordero, como era perfecto, podía ser un sustituto idóneo, y entonces la persona tomaba el cuchillo y degollaba al cordero. Y luego el sacerdote hacía todo lo que tenía que hacer con él para ofrecerlo en el altar, y ahí, solo ahí, la persona podía salir, ¿qué cosa? Del santuario limpia, justificada, porque alguien inocente tomó su lugar, aceptó sus pecados y murió por ellos. Ese video quizás nos puede ayudar a concebir un poquito lo que hizo Jesús por nosotros. Se presentó de una manera perfecta, aceptó recibir lo que tú y yo habíamos hecho mal, morir por él y darnos perfección a nosotros. Del pecador, el pecado pasa ¿a dónde? Del cordero a la sangre, de la sangre al altar y del altar al santuario. El camino de Jesús en esta tierra. Este detalle nos ayuda a entender que la solución del pecado no es sencillo. Cuando tú oras y pides perdón, no es algo sin sentido, es algo importante. Porque cuando tú pides perdón, tú estás diciendo que lo que Jesús hizo en la tierra esté a mi favor. Que su sufrimiento me pueda a mí dar perdón. Alguien tiene que pagar por el pecado. El pecado no es algo intangible a los ojos de Dios. No es como un vientito, no es como un símbolo, es algo real. Tan real que costó que la majestad del cielo tuviera que morir. Próxima. ¿Cómo eran estos sacrificios? Y ahora sí creo que quedan como 7 slides más o menos. Y ya estamos terminando. Estos son los diferentes tipos de sacrificios. No vamos a leer los versículos, ¿verdad? Pero ahí están todos para que ustedes tengan una idea. Si era por un sacerdote, era un becerro. Si era por toda la congregación en general, era un becerro. Si era por el rey o un gobernante, tenía que ser un macho cabrío. Si era de manera individual, o sea, una persona que iba solita
Podría ser una cabra, un cordero, 2 tórtolas, 2 palominos o la 10ª parte de una efa de flor de harina, según su estatus económico, ¿verdad? El padre de familia, quien representaba a la esposa y a sus hijos, era quien entraba para llevar al sacerdote el sacrificio. No entraban los niños menores de 12, porque de 12 en adelante para ellos ya eras adulto. Tampoco entraban las mujeres, era el representante de la familia, que era el padre. Por eso cuando Ana fue con su esposo y con Penina, ellas se quedaron afuera y él fue el que llevó el cordero por ellas. Y después le trajo a ellas parte de la... Próximo. 5 tipos de ofrenda. El holocausto es una ofrenda que se hacía por la mañana y por la tarde, porque debía haber siempre una ofrenda puesta en el altar, porque no todos tenían la facilidad de llevar todos los días un cordero. Y la realidad es que todos pecamos todos los días. Imagínense usted llevar un cordero todos los días por todo lo que hace. 365 corderos al año. Te quedas sin rebaño. Así que en su sabiduría Dios hacía que el sacerdote a las 6 de la mañana, como salía el sol, pusiera un sacrificio y durara todo el día, esas 12 horas. Y a la tarde, como se ponía el sol, ponía otro. Y esos 2 sacrificios servían para expiación de todo el pueblo. Y si tú no tenías hoy un cordero en tu tienda, podías orar reclamando ese sacrificio matutino o vespertino y recibías perdón aunque estabas en tu tienda. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad que sí? La ofrenda de granos, que se ofrendía en las fiestas o las personas que tenían poco dinero. La ofrenda de paz, que era para un agradecimiento o una petición, como hizo Ana, ¿verdad? La ofrenda por el pecado, que era para pedir perdón por una falta específica. Le robé los zapatos a José, un cordero, por eso que hice. Hablé mal a la espalda de Moreno, un cordero por eso. Esa es la ofrenda por el pecado. Y la ofrenda expiatoria, que era por una falta mayor cometida con alguien. Un agravio que todo el mundo lo veía. Una violencia, hablé mal contra una persona y le causó un daño. Había una ofrenda que expiaba el pecado y no tenía yo que pagar por él. Próxima. Aquí yo tengo más o menos un dibujito que hice de cómo se vería el altar desde arriba con la parrilla, y estaba dividido, ¿verdad? No así, la línea blanca es un símbolo, pero estaba dividido en 4 cuadrantes, porque en cada una de esas partes era donde se ponían los sacrificios, porque a veces habían sacrificios al mismo tiempo. Por ejemplo, el vespertino, que duraba 12 horas, tenía que tener un espacio para eso. No podían sacarlo y meter otros, sino que ese estaba ahí esas 12 horas. Por eso había un cuadrante que era para ese sacrificio. Había otro cuadrante que era para los que traían durante el día. Había otro cuadrante para las ofrendas de grano. Por eso era tan grande. ¿Recuerda que al principio dijimos que era un altar súper grande? Por eso, porque Dios es suficiente para todo. Ve, allí es más o menos, aunque yo no sé, próxima Elizabeth, aunque no sabemos en qué cuadrante estaba, pero yo hice más o menos el ejemplo, próxima, de cómo hubiera sido organizado, ¿verdad? Los sacrificios, podrían haber 2, 3 o 4 sacrificios a la misma vez dentro del altar. Y por último, el apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Y aquí volvemos a la lectura bíblica. Cristo murió por nosotros. Y Dios nos pide a nosotros que entreguemos nuestra vida de pecado y muramos al yo para hacer nueva vida. Por eso Él dice, así que hermanos, os ruego, un ruego es una petición con lágrimas, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo está casi jurando ahí, de que presentéis vuestros cuerpos en ¿qué? Cristo murió por nosotros, pero eso no va a tener valor en nuestra vida hasta que nosotros muramos al yo. Por eso Pablo dice, te lo ruego, por el amor de Dios, tienes que presentarte todos los días ante el cielo, como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto semanal, mensual. ¿Dice qué cosa? Y usted dirá, la palabra
habla de raciocinio, pero en realidad en el griego está hablando que sea un culto diario. Que no solamente tenga un sentido, sino que lo hagas de manera diaria, constante. Por eso es que yo puse esta cita que todos conocemos. Hemos de entregarnos al servicio de Dios y deberíamos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Nosotros no somos perfectos, pero debemos entregar todas nuestras capacidades a Dios para que Dios nos haga perfectos. Dios no quedará satisfecho, sino ¿con qué? Con lo mejor que le podamos ofrecer. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Cristo hizo su parte, ahora te toca a ti la tuya. Él hizo la que tú y yo no podíamos hacer, vivir una vida perfecta y morir por el pecado y resucitar al tercer día. Ahora a nosotros nos toca entregarnos enteramente, morir al yo y hacer como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz es un símbolo del altar. O sea, voy a morir al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y por eso ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Quiera Dios que en esta noche, si nos podemos llevar algo de este tema, que nos llevemos esto. Cristo lo dio todo por ti. Te da la oportunidad de que tú te entregues a Él para que un día Él venga a buscarte y seas parte de ese reino en donde Él será el rey y nosotros sus súbditos por la eternidad. Vamos a estar de pie a orar. Recordemos que entonces el próximo tema sería el próximo mes de enero y nos tocaría hablar sobre el lavacro. ¿Ok? Oramos. Dios, gracias te damos en esta noche porque tú eres bueno con nosotros. Porque tú lo has dado todo. Porque tú te diste completo, oh Dios, por la salvación de cada uno de nosotros. No escatimaste nada porque deseas que nosotros no solamente tengamos una vida limpia y pura, sino deseas que participemos contigo en tu reino. Gracias por tu misericordia, por tu amor para nosotros. Pedimos que nos ayudes cada día a ser más fieles a ti, de tal manera que el sacrificio que tú hiciste valga la pena en nuestras vidas. Y que al mostrarnos al mundo como sacrificio vivo, puedan los demás ver que Dios es real. Llévanos a nuestros hogares con bien y tráenos mañana para poder seguir escuchando tu palabra. Bendice a las hermanas y los hermanos que nos ven a través del Zoom. Que tu paz también estés con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, feliz sábado.